Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val. Yo vengo a hablarles sobre los libros de Elizabeth Benavent, también conocida como Beta Coqueta. Ya es bastante el tiempo que tengo leyendo Elizabeth y la verdad que siempre es una sugerencia para cada una de las personas que me preguntan sobre leer romance contemporáneo. También me he dado cuenta que con el tiempo obviamente tengo mis favoritos y mis menos favoritos. Algo que es muy particular es que todas las historias que he leído de Elizabeth, ninguna tiene menos de 3.5 estrellas dentro de mi Goodreads. Así que honestamente siento que cualquiera de estas historias es una recomendación segura. Pero quería compartir con ustedes cuáles son mis libros favoritos, cómo conocí a esta autora, cómo conocí su trabajo y por supuesto que conozcan mis historias más queridas por ella. Ok, esto va a ser un conteo de 8 historias, en donde la historia número 8 quizás es de todas la que menos me ha gustado y por supuesto la historia número 1 es mi historia favorita. De una vez les aclaro que por favor no se tomen esto personal, puede ser que la historia que a mí menos me ha gustado a ustedes les haya encantado. Es importantísimo que recuerden que a mí me gusta Elizabeth, me encanta el trabajo de Elizabeth. Lo aprecio muchísimo, cada uno de sus libros me ha enganchado de una manera increíble, pero por supuesto, como lectora tengo mis historias consentidas y eso es de lo que les quiero hablar hoy. En el puesto número 8, con 3.5 estrellas sobre 5, está la historia de Fuimos canciones y seremos recuerdos. Esta historia me gustó mucho, la disfruté mucho, me enganchó muchísimo, pero no logré conectar muy bien con la protagonista principal, a diferencia de con los personajes secundarios. Algo que les quiero aclarar desde el principio, porque obviamente no lo quiero repetir durante todo el video. Elizabeth Benavent no solo construye personajes principales maravillosos, sino que sus personajes secundarios también lo son. Ella tiene esa particularidad de crearles una propia historia, de que vaya en paralelo con la historia principal y tú te enganchas muchísimo. De hecho, puede pasar a veces que quizás no estás tan enganchado con los personajes principales, pero lo estás con los personajes secundarios. Y esto para mí, honestamente, es muy, muy valioso. A mí me encantaría, y sé que no soy la única, sé que muchísimas lectoras que le han escrito y se lo han pedido, que surgieran nuevos libros o nuevas historias, quizás puede ser una historia corta, una historia posteada en su blog, de ciertos personajes secundarios que han sido, la verdad, estupendos, han sido personajes que han formado parte de la historia principal y de hecho han marcado a los protagonistas principales de tal manera que tú como lector te enamoras completamente de ellos. Si han leído libros de Elizabeth, me encantaría que me pusieran abajo en los comentarios cuáles son sus personajes secundarios de los libros de Elizabeth, porque a lo mejor coincidimos en ellos. En cuanto a la historia de Fuimos canciones y seremos recuerdos, básicamente habla sobre Macarena y Leo. Macarena es una chica que vive en Madrid y trabaja como asistente de una influencer, una chica súper popular en las redes sociales, pero bastante insoportable. Así que obviamente vamos a conocer parte de la vida laboral de Macarena, vamos a ver cómo ella lidia con esta persona, cómo trata de conectar con ella como empleada y como ser humano, pero se le hace bastante difícil. Al mismo tiempo, una noche en particular, ella se encuentra con Leo. Y obviamente Leo no es un hombre que está conociendo ese día, es un hombre que conoció en el pasado. Así que básicamente esta historia nos va a contar sobre pasado y presente. Nos va a hablar sobre cómo Macarena y Leo en su momento se conocieron, cómo cada uno de ellos marcó la vida del otro, pero también cómo la destruyó de cierta manera. Y pues por supuesto se vuelven a encontrar, tienen vidas completamente nuevas, trabajos nuevos, relaciones nuevas. Y vamos a ver si es posible que estos dos personajes puedan construir algo en el futuro, por lo menos básicamente una amistad en donde no se odien tanto como se odiaron en el pasado. De Fuimos canciones y seremos recuerdos consiguen una carpeta en Spotify que habla obviamente sobre todas las canciones que se mencionan en el libro. También tienen una carpeta dentro de Pinterest sobre obviamente la influencia de los personajes, la manera como se visten, la manera como para la autora lucen en su cabeza, sus inspiraciones, y también se consigue en audiolibro. No todos los libros de Beta se consiguen en audiolibro, pero por suerte este es uno de ellos. En el puesto número 7 tenemos Martina con vista al mar y Martina en tierra firme. A este libro le di exactamente el mismo puntaje que los anteriores, 3.5 sobre 5. Con estos libros sí tuve muchísimo más conflicto, básicamente porque tocan un tema bien delicado y bien particular, y sobre todo en el segundo libro todo el tiempo tuve como mis emociones muy revueltas y esto me hacía posponer la lectura todo el tiempo. No es porque no me estuvieran gustando, de hecho pasaba todo el día pensando en la historia, pero como sí me afectó a un nivel quizás un poco personal, pasé batallando todo el tiempo con cada una de las páginas. Lloré muchísimo con este libro, pero obviamente también me enganché de un personaje masculino del que creí que jamás me iba a enganchar.
En este caso los protagonistas son Martina y Pablo. Martina es una mujer que sabe exactamente lo que quiere, es una mujer que lucha por el sueño de convertirse en una estupenda chef. Ella entra a trabajar en el restaurante de Pablo, donde por supuesto él es el chef principal. Y obviamente empiezan a hacer una cantidad de cosas que los conectan como... primero, obviamente, no como competidores, sino como profesionales que trabajan juntos y que están súper enamorados de su trabajo, pero obviamente van a empezar a surgir una cantidad de emociones nuevas. Pablo es lo opuesto a lo que Martina le suele gustar y le suele interesar, pero ella inmediatamente se encuentra atraída por él. Y básicamente también es lo opuesto a lo que a mí me suele gustar de un hombre. Es un hombre totalmente hipster, es un hombre que es totalmente emociones y sentimientos súper intensos. Y yo lo conseguí de cierta manera poco racional. Obviamente a medida que lo voy conociendo durante la historia me voy dando cuenta que no es así en lo absoluto. Y pues por supuesto caigo totalmente enamorada de ese personaje. Pero no les voy a decir que es fácil, la verdad que me costó bastante. De esta historia surgió un libro de recetas que a la gente le encantó. Fue un libro bastante popular. También consiguen una carpeta de Spotify con las canciones del libro. Lamentablemente este libro no tenemos audiolibro, pero... en Pinterest también pueden conseguir toda la inspiración para haber escrito el libro. De una vez les digo que el Pinterest de Elizabeth es increíble. Y si les quieren poner cara a sus protagonistas antes de empezar a leer los libros, pues por supuesto tienen que visitarlo para que vean cuáles fueron las inspiraciones de ella. De hecho, la inspiración de Pablo a mí no me gusta físicamente y por eso es que quizás tuve también cierto conflicto con él al principio. Pero honestamente terminé loca enamorada de él. Como personajes secundarios dentro de... Martina con vista al mar, yo creo que estos para mí son uno de mis favoritos. Es Amaya y Javi. Amaya es la mejor amiga de Martina y pues obviamente ella tiene una historia personal increíble, tiene una historia personal preciosa y conoce a Javi, trabaja con él, que también es un tipo increíble y precioso, y de verdad que a mí me encantaría que hubiera un libro de ellos dos. Espero que alguna vez pase, espero que por lo menos haya una historia corta en el futuro, porque la verdad que valen muchísimo la pena. En el puesto número 6 está La magia del ser Sofía. Este también es una duología o una bilogía. Lamentablemente nunca conseguí el libro en físico aquí en los Estados Unidos, así que lo tuve que leer en digital. El segundo, este es el primero. Y obviamente cuenta la historia de Sofía y de Héctor. Estos libros le di 4 estrellas sobre 5 y la verdad que este libro pasé el 80% de la historia furiosa con los protagonistas. Pero me gustó muchísimo. Es un libro obviamente que cuenta una historia sobre cómo estar enamorada de tu vida, cómo construir una vida con lo que tienes alrededor de ti y sentirte totalmente complacida con ella, cómo valorar las pequeñas cosas de la vida y al mismo tiempo ese flechazo que consigues cuando conoces a alguien, ese enamoramiento que consigues cuando conoces a alguien, pero como quizás ese alguien no es la persona totalmente adecuada para ti en ese momento. Héctor es un protagonista masculino muy inseguro. Es un hombre que tiene muchísimo todavía que aprender. Es un personaje que a mí me rompió el corazón varias veces durante la historia y que les voy a decir la verdad. Llegó un punto de la historia en que pensé, no puede ser que la historia se vaya a acabar, que el libro se vaya a acabar, y yo terminé odiando a Héctor. Sé que no es la única que le pasó, pero esto es una de las cosas que yo agradezco de los libros de Elizabeth, que me mete tanto dentro de la historia que la verdad que o odio o amo. No les quiero contar al final qué fue lo que me pasó con él, porque me encantaría que ustedes lo leyeran. Si ya lo leyeron, déjenme sus comentarios abajo. Déjenme saber qué fue lo que opinaron de Héctor, porque la verdad que no es un personaje masculino para nada sencillo. E igualmente esta historia pueden conseguir la carpeta en Spotify de música y la carpeta en Pinterest para ver la inspiración de la autora. En el puesto número 5 está Mi Isla. Mi Isla fue el primer libro que leí de Elizabeth, autoconclusivo. Venía acostumbrada evidentemente a leer duologías o sagas. Así que honestamente para empezar me causó muchísima ansiedad que nada más iba a tener una sola historia de ella ese año. Pero la verdad que fue un libro maravilloso. Este libro leí 4.5 sobre 5. Este libro cuenta la historia de Maggie y Alejandro. Maggie es una chica que vive en una isla y tiene una casa que funciona como posada donde recibe gente. Ella se muda para esa isla precisamente escapando de su vida anterior porque estaba totalmente insatisfecha, totalmente frustrada y extremadamente triste. Alejandro se va precisamente a esa casa como para alejarse de su realidad inmediata, para desconectarse, y obviamente se conocen y ocurre un flechazo entre ellos. Esta historia
aunque tú crees que va a girar en torno a un solo momento, la verdad que te pasea por una cantidad de emociones, una cantidad de situaciones en donde sientes que estás leyendo una historia de 3 o 4 libros. Obviamente no es un libro corto, es un libro que tiene 527 páginas. Yo me lo leí en 2 días, recuerdo que me lo leí en 2 días porque no lo podía soltar. Yo lamentablemente tengo la edición de bolsillo porque aquí no llegó la otra edición, aquí en los Estados Unidos no llegó la edición pues común y corriente de las grandes, pero igualito lo atesoro muchísimo y me encanta. Es un libro que recomiendo mucho cuando la gente no ha leído Elizabeth y quiere empezar por una historia corta, entre comillas, porque obviamente es un solo libro. De este libro hay audiolibro, no lo he podido escuchar, pero me han dicho que es increíble. Y pues por supuesto también tenemos en Pinterest una carpeta de inspiración. En el puesto número 4 encontramos Toda la verdad de mis mentiras. Este es el libro más reciente publicado por la autora. Bueno, hoy precisamente publica un libro nuevo, pero este es el libro más reciente, el libro que se publicó el año pasado. También es un solo libro, es una sola historia, es un libro autoconclusivo. Y de este libro le di 4.5 sobre 5. A mí esta historia me encantó. Me divertí muchísimo, me reí como nunca y también sufrí mucho. Cuenta la historia de Coco y Marín. Coco y Marín son mejores amigos y aparte son roommate, comparten apartamento. Pero Coco está perdidamente enamorada de Marín y obviamente Marín no tiene ni la menor idea. Ellos van para una despedida de soltera de una amiga que tienen en común. Deciden alquilar como un trailer para irse en un road trip. Y obviamente empiezan a pasar una cantidad de cosas. Se van a descubrir otra cantidad de cosas bastante increíbles. Pero te vas a enamorar. Te vas a enamorar por completo de todos los personajes de este libro. A mí personalmente me encantó. Creo que no le di las 5 estrellas porque básicamente quería saber más. Si hubiera sido una historia de 3 libros, yo hubiera estado totalmente satisfecha. La verdad que es súper recomendado también si quieren leer algo corto. Porque el libro corto no es, pero con unos personajes increíbles. Este libro tiene carpeta de Spotify y no tiene carpeta de Pinterest, o por lo menos yo no la logré conseguir. Si la conocen y la pueden linkear abajo en los comentarios, se los agradecería muchísimo, porque me encantaría ver cuál fue la inspiración de estos personajes, porque increíblemente nunca lo supe. O sea, nunca lo supe por parte de la autora, que es algo que ella suele compartir. Así que bueno, espero que de verdad la haya y la puedan compartir conmigo. No tienen idea de lo difícil que fue para mí, de las últimas 3 historias que me quedan por contarles, elegir entre el puesto número 3, el puesto número 2 y el puesto número 1. Se tenía que hacer, pero honestamente para mí las 3 están en el primer puesto. Pero en el puesto número 3 está Alguien que no soy, Alguien como tú y Alguien como yo. La verdad que estos libros a mí me encantaron, no tienen idea de lo mucho que me gustaron, lo mucho que tuve que esperar para poder leerlos. De hecho, por eso es que tengo ediciones diferentes. Esta es la edición de bolsillo, los demás sí son la edición grande. Son un tesoro por completo. Estos libros le di 5 sobre 5. Y cuentan la historia de Alba, Nicolás y Hugo. Alba es una periodista que se queda sin empleo y obviamente tiene que empezar a buscar un trabajo nuevo. Consigue un trabajo, o más bien consigue una entrevista con una amiga para ser secretaria. Ella no está para nada complacida con esto, pero obviamente es mejor que nada. El asunto está en que este primer día que va en el tren camino a la entrevista, ve un hombre que le encanta inmediatamente, un hombre súper atractivo, un hombre súper sexy, y resulta que cuando llegue a la entrevista, este sería la persona que la va a entrevistar, sería su jefe. Y no contando con eso, dentro de la misma oficina conoce a otro hombre que es increíblemente sexy, pero es más bien como muy místico, muy introspectivo, es realmente lo opuesto al otro hombre. Entonces, obviamente, aquí va a empezar como si fuera una relación bien diferente, y estos dos hombres, que son mejores amigos, además de compañeros de trabajo, son mejores amigos, le darán a ella una propuesta sobre cómo mantener una relación los 3 juntos. Obviamente hay una cantidad de reglas dentro de esta relación. Obviamente al principio ella se siente muy chocada con este tema, siente que es totalmente ridícula semejante propuesta, pero bueno, ya veremos viendo qué es lo que sucede. Obviamente las portadas del libro delatan muchísimo, pero en este libro no solo te ríes mucho. Hubo momentos en que yo lloré de desesperanza y de dolor porque te involucras demasiado con los personajes. Los 3 personajes me encantaron. Los 3 personajes son maravillosos. Cada uno tiene una manera de ser única y súper especial. Cada uno se complementa de una manera bien increíble. Y obviamente a medida que vas leyendo y te vas encariñando, pues te empiezas a preocupar por qué es lo que va a pasar al final.
súper recomendada. La verdad que no tengo más que decirles, sino que la lean. Obviamente es una temática bien fuerte. Algo que creo que no les he dicho en los demás libros, pero creo que es importante decírselo ahorita, es que obviamente Elizabeth escribe romance contemporáneo, pero tiene erotismo bien gráfico y pues bien constante durante toda la historia. Obviamente las historias no giran alrededor del sexo, pero el sexo está presente y el sexo está bien explicado. Así que si eres una persona menor de 18 años, te recomiendo que todavía no leas a Elizabeth Benavente. En el puesto número 2 está Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia. En este caso los protagonistas son Silvia y Gabriel. Este libro habla sobre cómo Silvia es una mujer que trabaja para una empresa y está totalmente enamorada de Álvaro, que es su jefe. Pero lamentablemente Álvaro le rompe el corazón. Por culpa de esto, Silvia decide hacer como un viaje y en este viaje va a conocer a un nuevo hombre, que en este caso es Gabriel. Gabriel para ese momento es una estrella por completo de la música, es una persona bastante conocida y bastante popular, y entre ellos empieza a surgir una atracción inmediata. Obviamente Silvia tiene una cantidad de conflictos porque primero que nada sigue enamorada de Álvaro, pero se siente increíblemente atraída por Gabriel, y al mismo tiempo la vida de Gabriel la abruma muchísimo porque obviamente es una vida totalmente opuesta a la de ella. En Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia, esta fue la segunda historia que yo leí de la autora, la segunda historia que creo que todas leímos de la autora, porque obviamente fue la segunda historia publicada por ella. Y para mí es una de las historias más conmovedoras de ella. Les voy a contar una anécdota personal. Mi hermana no le gusta leer, ella no es lectora. De hecho, creo que se ha leído 5 o 6 libros en toda su vida, ha sido muchísimo, y fueron aquellos que mandaron en la universidad y en el colegio. Mi hermana se muda para los Estados Unidos, está pasando por el proceso de transición de un país a otro, y me pide que le recomiende un libro que le haya encantado, que a mí me haya encantado, que la atrape a ella por completo, que por supuesto la mantenga distraída de todo este cambio que ella está viviendo. Y no pienso en otro que no sea estos, Persiguiendo a Silvia. Recuerdo que una mañana se lo dejé y cuando llegué a las 6 de la tarde del trabajo me la encontré completamente bañada en lágrimas y preguntándome que este libro no podía terminar así, que si no había una continuación. Efectivamente la había, pero yo honestamente pensé que ella se iba a tardar como un mes leyendo la historia, por esto que les digo que no lee, y no sabía que le iba a marcar de tal manera. Y honestamente les estoy contando esto básicamente para que entiendan lo bonita y lo especial que es esta historia. Es un libro que te va a hacer llorar muchísimo de emociones súper intensas. Es un libro que te va a hacer reír a carcajadas. Es un libro que te enamora y te pone en la piel de los personajes desde el primer minuto, en donde vas a estar enfurecida, donde vas a estar decepcionada, donde también te van a romper el corazón, pero también de alguna manera te lo van a volver a construir. Sus personajes secundarios, la mejor amiga de Silvia, es increíble. De verdad que las mejores amigas de las protagonistas de Elizabeth son mujeres maravillosas. Comprendo que es porque Elizabeth tiene la suerte de tener también mejores amigas estupendas en la vida real, y obviamente son una fuente de inspiración estupenda. Así que si quieren leer una historia bien especial que nada más se compone de 2 historias, de 2 libros, lean Persiguiendo a Silvia. Ok, no me van a creer lo que me pasó. Cuando estaba editando la última parte del video, me di cuenta que además de no tener audio, se grabó como con partes cortadas. No entiendo por qué pasó, es la primera vez que me pasa. Así que obviamente estoy improvisando totalmente para contarles sobre la última parte y por supuesto mis libros número 1. Lamento muchísimo que precisamente mis libros número 1 estén de esta forma, pero lo importante obviamente era traerles el contenido. En el puesto número 1 están En los zapatos de Valeria, que obviamente es una saga de 4 libros, ¿ok? Está compuesta por Valeria, su protagonista, sus 3 mejores amigas que son Carmen, Nerea y Lola, y Adrián, que es el esposo de Valeria. Valeria está pasando por un periodo de más o menos depresivo desde el punto de vista de que no está bien en su matrimonio. Ella escribió un libro y le fue bastante bien escribiéndolo, está tratando de escribir una segunda historia y le ha costado muchísimo hacerlo. Se siente como muy desesperanzada en cuanto a su matrimonio, su relación de pareja, y pasando precisamente por esto conoce a Víctor. Víctor va a venir a confundirla, va a venir a traerle una cantidad de situaciones que ella no se esperaba en su vida. Y obviamente a través de estos 4 libros vamos a conocer a Valeria, a sus mejores amigas y la historia de vida de cada una de sus mejores amigas, y por supuesto qué sucede entre Adrián y Víctor. La verdad que estos libros fueron los primeros que yo leí de ella.
Los leí cuando todavía estaban autopublicados, no estaban todavía publicados por editorial. Ya los he releído 2 veces y me encantan. Son mis favoritos, precisamente por eso están en el puesto número 1. Y nunca me canso de recomendarlos cuando sé que la persona no tiene problemas quizás para leer sagas, porque evidentemente es una historia bastante larga. Se consigue en toda Latinoamérica, por suerte ya están prácticamente todos lados. Yo la tengo en edición de bolsillo, lamentablemente no tengo la edición original, pero eso no deja de restarle valor a estos libros que la verdad que son increíbles. Bueno, finalmente muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Por favor, déjenme sus comentarios sobre cuáles son sus libros favoritos de Elizabeth Benavent, cuáles les falta por leer, sus personajes principales favoritos, sus personajes secundarios favoritos. Recuerden seguirme por mis redes sociales @leyendoromance en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.